Compañeros, compañeras, compañeres, buenos días, bon día, bos días, egunon. Bienvenidos y bienvenidas todas a este primer Consejo Ciudadano Estatal, como sabéis, el máximo órgano de dirección de Podemos entre asambleas ciudadanas. Y particularmente quiero darles la bienvenida a las personas que se acaban de incorporar a nuestra organización. Bienvenidas Belén Jabob y Elena Basín. Bienvenidos Francho Aijón, Guillermo Acapo y Jalifa Touré. También quiero dar la enhorabuena al nuevo Consejo de Coordinación de Podemos que acaba de ser elegido. Es un honor y un orgullo poder contar con vosotras y con vosotros. Compañeros y compañeras, celebramos este Consejo en un momento crítico de la historia de nuestro país. Esta semana, Pedro Sánchez anunciaba el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. 10.500 millones de euros que deberían ir destinados al parque público de vivienda, a contratar más profesionales médicos o a reducir las ratios en educación y que se van a gastar en armas y defensa militar. En 2 años no ha habido dinero para la dependencia, no ha habido dinero siquiera para retribuir ese permiso de cuidados de 8 semanas, pero de repente han aparecido 10.500 millones de euros para armas y para tecnología militar en cuanto Donald Trump y la OTAN lo han ordenado. Por mucho que mientan, nosotras sabemos la verdad, que este aumento sin precedentes del gasto militar se va a hacer a costa de recortes en nuestro estado de bienestar. Esta misma semana lo hemos visto ya. El Gobierno está recortando 1.800 millones de euros de los fondos verdes europeos de recuperación para destinarlos a la industria militar. Y esta misma semana el Consejo de Ministros desviaba casi 3.000 millones de euros de las comunidades autónomas a gasto en defensa. El rearme es un robo a mano armada a la gente común. La verdad es también que por mucho que se les llene la boca hablando de autonomía estratégica europea, este aumento del gasto militar se va a realizar porque así lo ordenan y mandan los Estados Unidos y el fascista de Donald Trump. Ahora es el 2% del PIB, pero mañana será el 3%, será el 3,5% y el 5% del PIB. Lo que manden los Estados Unidos y la OTAN. Y mirad, con esta decisión antidemocrática, radicalmente contraria al mandato de las urnas y a lo que esperaban quienes le votaron el 23 de julio del 2023, Pedro Sánchez ha dejado claro esta semana que este es un gobierno de la guerra. Y quiero dejar claro que lo lidere quien lo lidere, un gobierno de la guerra va a tener siempre a Podemos enfrente. Compañeros y compañeras, tenemos una tarea histórica, descomunal pero crucial. Corregir el rumbo de nuestro país como ya hicimos después de la crisis financiera del año 2011. En mayo de 2010, el Partido Socialista comprometió el futuro de la gente de nuestro país ejecutando terribles recortes en los servicios públicos. Lo hicieron porque así se lo ordenaron poderes ilegítimos, la troika, los hombres de negro. Hoy, Pedro Sánchez repite exactamente el mismo error 15 años después, comprometiendo el futuro de nuestro país y los servicios públicos, claudicando ante poderes extranjeros, ante poderes ilegítimos que se creen que mandan más que nuestro pueblo, como son Donald Trump y la OTAN. Tras la claudicación del Partido Socialista hace una década, nosotras y nosotros pusimos en pie de la nada una fuerza política plebeya, una herramienta en manos de la gente que en 2020 demostró que desde el Gobierno que había alternativa a la austeridad, que se podía gestionar una crisis económica poniendo a la gente a cubierto en el peor momento. Lo hicimos a pesar del Partido Socialista y de sus burócratas neoliberales, que afirmaban en ese momento que no hacían falta medidas económicas adicionales para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Corregimos el rumbo del país cuando más necesario era. Y ahora, sabiendo lo difícil que es la tarea que asumimos, tenemos que volverlo a hacer. Es el momento, compañeros y compañeras, de trabajar día y noche para volver a corregir el rumbo de nuestro país, sacarlo del régimen de guerra y ponerlo en la senda de la paz y los derechos humanos. Todo el mundo en este país puede confiar en que Podemos hará su parte. Podemos va a utilizar toda su fuerza política, institucional y social para enfrentar el rearme y construir una sociedad de paz. Pero somos conscientes de que en este momento eso no es suficiente. Necesitamos hacer crecer las fuerzas de la paz y la movilización social. Si Pedro Sánchez ha acelerado el rearme, nosotras tenemos que acelerar la movilización por la paz.
Por eso, desde Podemos hacemos un llamamiento a la insumisión frente al rearme. Los insumisos desobedecen las imposiciones ilegítimas e inmorales como este régimen de guerra. Las insumisas se rebelan ante la injusticia que supone que estén gastándose nuestro dinero en armas y gasto militar. Hacemos un llamamiento a la insumisión de todas las personas que no quieren que el dinero de sus impuestos, ese dinero ganado con tanto esfuerzo diario y que debería ir destinado a que todas tengamos vidas buenas, a que nos atiendan a tiempo cuando nos ponemos enfermas, a que nuestras hijas puedan ir a las mejores universidades, a poder cuidar a nuestros hijos con dignidad y sin estar siempre sobrecargadas, a que ese dinero se gaste en armas y guerra. Un llamamiento a la insumisión de las personas jóvenes que saben que el mundo se va a la mierda y que la lucha contra la emergencia climática tiene que ser la prioridad número 1 si queremos tener un mundo en el que vivir dentro de 30 años. Un llamamiento a la insumisión de las millones de personas que se movilizaron por el no a la guerra y, particularmente, compañeros y compañeras, un llamamiento a la insumisión de las mujeres, de las feministas, que saben que nuestros derechos son urgentes y que no pueden esperar más. Hacemos un llamamiento a que todos los sectores sociales se movilicen por una sociedad de paz y contra el rearme. Estamos seguras de que somos más. Por eso tenemos que organizarnos y activarnos para corregir el rumbo del país. Compañeros y compañeras, construir una sociedad de paz es mucho más que construir una sociedad sin guerra. Una sociedad de paz es una sociedad igualitaria, en la que reinan la justicia social y los derechos humanos. Una sociedad en la que, frente a la ley del más fuerte, se imponen el respeto mutuo y la cooperación. Una sociedad en la que nadie es más que nadie, ni entre personas ni entre países. Y ese es nuestro objetivo, muy ambicioso, lo sabemos, pero imprescindible porque estamos ante un régimen de guerra militar y comercial que compromete definitivamente la posibilidad de la vida y la felicidad humanas. La gente, compañeros y compañeras, tiene que saber que ya estamos en guerra. Estados Unidos le ha declarado a China una guerra comercial global con el objetivo de mantener la hegemonía que lleva ostentando en el mundo desde finales de los años 80. Todo lo que estamos viviendo se explica fundamentalmente por ese hecho. Esta es una guerra entre élites, por ver quién controla las rutas comerciales, por ver quién controla las tierras raras y el territorio, como hemos visto en Ucrania, por ver quién nos vende las armas, la energía o los coches. De hecho, la imposición del aumento del gasto militar por parte de los Estados Unidos y la amenaza de los aranceles son dos caras de la misma moneda. Ambas estrategias persiguen aumentar la dependencia de Europa respecto a los Estados Unidos, tanto a nivel militar como a nivel económico. El imperio en decadencia y su autocoronado monarca nunca han querido socios, compañeros y compañeras, pero ahora, sin lugar a dudas, lo único que aceptan son siervos. Frente a su guerra de élites, nuestra tarea es construir la alianza de los pueblos. Frente al aumento de la dependencia, es fundamental reforzar nuestra soberanía energética, invirtiendo más y mejor en energías renovables y apostando por el control público de los sectores estratégicos, como la banca o las telecomunicaciones. La única respuesta posible a las amenazas de Donald Trump es darle en el único lugar donde le duele, que es en su dinero y en el dinero de sus amigos superricos, expropiándoles las viviendas y los activos que tienen en España los fondos buitre norteamericanos. Así, resolveríamos además el que sí es el verdadero problema de la gente de nuestro país, que es la vivienda. Con las más de 100.000 viviendas expropiadas a los fondos buitre norteamericanos y la prohibición de comprar viviendas que no sean para vivir en ellas, los precios bajarían automáticamente y por fin la gente de este país podría empezar a respirar. Podría empezar a pensar en el futuro, en convivir con su pareja, en tener hijas, en separarse o quedarse en su casa sin irse a una residencia carísima. Por eso, este es el momento, compañeros y compañeras, de la valentía, de mirar de frente a los poderes económicos y políticos que se creen que el mundo es suyo. Es el momento del verdadero patriotismo, de demostrar el amor por nuestro pueblo y señalando a los responsables de la ruina de este mundo. El problema es que en este momento crucial de la historia de nuestro país, en el momento en el que más falta nos hacen verdaderos patriotas al frente, tenemos un gobierno cipayo, que cuanto más nos golpea Donald Trump, más se arrodilla ante él. Tenemos un gobierno que no gobierna y una legislatura fantasma en la que el presidente ha dicho que va a tirar para adelante y sin mirar atrás, tenga o no tenga apoyo parlamentario y tenga o no tenga presupuestos.
Desde luego, nos oponemos frontalmente a esta dirección que ha elegido Pedro Sánchez, que va a ser el único responsable de que haya una banda de fascistas sentados en la bancada azul. Su régimen de guerra y la ausencia total de transformaciones nos llevan, compañeros y compañeras, al desastre. Y, desde luego, que no cuenten con Podemos para aplaudir a un gobierno que dice que va a cancelar un contrato de 6 millones de euros con el Estado terrorista y genocida de Israel cuando le pillan y que ya dijo además que lo iba a cancelar en octubre, cuando tiene adjudicados o comprometidos 40 contratos por valor de más de 1.000 millones de euros, cuando ha permitido que el puerto de Algeciras sea un nodo estratégico e imprescindible en el tráfico de armas con Israel, por el que pasaron 13.000 toneladas de material militar solo entre mayo y septiembre del 2024. Que no cuenten con nosotras para avalar a un gobierno que ha permitido que se use el aeropuerto de Zaragoza para enviar a Tel Aviv 60.000 piezas de armamento. Si tanto le preocupa al Partido Socialista la seguridad, que inviertan en la verdadera seguridad, que es la de cumplir con el derecho internacional, que es lo que garantiza la seguridad de todos los pueblos del mundo. No lo harán, y no lo harán porque este es un gobierno colaboracionista con el genocidio en Palestina, que no ha sido capaz siquiera de romper relaciones diplomáticas y comerciales con los genocidas. Solo eso explica que, a pesar de los golpes en el pecho que se dan el señor Pedro Sánchez y Álvarez con el tema palestino, las dos únicas personas que salgan señaladas por el gobierno de Netanyahu por denunciar la limpieza étnica sean dos diputadas sin responsabilidades de gobierno. Lo digo claro, es un orgullo para nosotras estar en esa lista, con Jeremy Corbyn, con Jean-Luc Mélenchon. Es un orgullo que el gobierno genocida y terrorista de Israel nos considere su adversario, porque nada mejor que eso deja claro que estamos en el lado correcto de la historia. Una y mil veces, compañeros y compañeras, volveremos a decir que Israel está compitiendo con la Alemania nazi por la primera posición en la Liga del Horror de la humanidad. Y termino. Dos reflexiones que quería dejar para el final. La primera es que este régimen de guerra que está impulsando el Gobierno de España con tanto entusiasmo contribuye a la construcción de una sociedad cada vez más reaccionaria. Reaccionaria en el sentido literal de la palabra, que se opone a los avances y los cambios. Los momentos de guerra y de enfrentamiento, compañeros y compañeras, son momentos de miedo y de repliegue, que favorecen los intereses de las élites económicas y de quienes ordenan las guerras, pero nunca las pagan con su vida. Son momentos en los que se impone la lógica de la ley de la selva y la seguritización. El régimen de guerra servirá para justificar medidas y políticas de excepción, cada vez más represivas con la gente, como ya están sufriendo personas como Javichu y los 6 de Zaragoza, injustamente encarcelados por protestar contra el fascismo. El régimen de guerra precisamente alimenta el fascismo que después lamentamos. Por eso, combatir el régimen de guerra es la única forma de construir la sociedad que queremos. Y la segunda reflexión es que esa sociedad autoritaria ya está aquí desde hace mucho tiempo, cuando se pone en mayor peligro a personas que ya están expuestas a graves violencias y discriminaciones. La sentencia del Tribunal Supremo británico, que niega que las mujeres trans sean mujeres, es un grave peligro para todas las mujeres y para el conjunto de la sociedad. Negar el derecho mismo a existir a determinadas personas en nombre de la biología es una grave violencia institucional, que normaliza y legitima el odio y la violencia transfoba. Yo os pido, compañeros y compañeras, que no miremos para otro lado y que dediquemos tiempo y esfuerzos a que nuestros espacios cotidianos de vida, el trabajo, la universidad, el barrio, sean lugares seguros para las personas LGTBI y particularmente para las personas trans. Compañeros y compañeras, esto no tiene nada que ver con la biología. Esto es puro y duro odio. De hecho, a lo largo de la historia, en nombre de la biología y la ciencia, se han justificado las más graves violencias y discriminaciones contra las mujeres y contra las personas racializadas. En nombre de la biología se decía que las mujeres éramos biológicamente hombres imperfectos, incompletos, y que eso nos hacía inferiores. En nombre de la biología se dijo que las mujeres éramos una versión menos evolucionada de los hombres y por eso teníamos facultades propias de razas inferiores. En 1879, Gustave Le Bon decía que las mujeres teníamos cerebros del tamaño de un gorila, mucho más pequeños que los cerebros masculinos más desarrollados. En la Inglaterra victoriana se pensaba que como la inteligencia no era necesaria para la reproducción, por eso las mujeres no necesitaban desarrollar su inteligencia.
Todavía en el siglo XX, en nombre de la ciencia y la biología, se decía que los cerebros de las mujeres estaban peor diseñados que los cerebros testosterónicos de los hombres para la búsqueda del conocimiento. En los años de la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos, con la aparición de los primeros test de inteligencia, se intentó justificar a través de ellos y en nombre de la ciencia la inferioridad intelectual de las personas negras. No es biología, compañeros y compañeras, es odio y es transfobia, que se lo pone aún más difícil a quienes ya lo tienen muy difícil y que legitima y normaliza y sienta las bases para la exclusión, la discriminación y la violencia contra las personas trans. Por último, compañeros y compañeras, recordad que esta violencia institucional es exactamente la misma violencia institucional patriarcal que ejercen contra cualquier otra mujer. Si los derechos no llegan a todas, no es feminismo ni es democracia. Como siempre decimos, al fascismo y a la violencia patriarcal, venga de los sectores reaccionarios o se ejerza en nombre del feminismo clásico, se les para con más derechos, con mucho orgullo y con mucha furia trans. Ahí nos tienen que encontrar a todas, sí se puede.